Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Madeline. En el día de hoy, miren, les voy a enseñar a tejer esta hermosa puntada que está en tendencia. A mí me encantó cuando vi este punto. No sé cómo se llama, pero es muy hermoso. Así que miren, decidí hacer un jueguito de gargantilla con sus aretes. ¿Qué les parece? Miren aquí el punto en un color amarillo. Miren cómo está diseñado y tiene punto espuma de mar. Este sí me sé el nombre. Así que vamos con los materiales y luego el paso a paso. Vamos a utilizar este hilo, este algodón mercerizado, un color precioso. Para agujetas recomendada número 2, yo voy a utilizar 2.5. Bases para aretes, tijeras, pinzas para poner las bases. Si quieren también ponerle, en vez de ser ese, del que va aquí detrás, también queda muy lindo. Si gustan endurecer un poco, no la gargantilla, sino nuestro arete, yo lo voy a dejar así. Y más adelante lo voy a endurecer. No lo voy a endurecer ya en este video. Ya ustedes saben cómo yo lo endurezco. Utilizo pegamento blanco. Le voy a dar algunos toquecitos para aquí para que se mantenga firme. Así que comencemos. Dos cadenitas. Jalamos así. Cogemos lazada y en esta cadeneta, en la primera que tejimos, vamos a hacer 5 de estos puntos así, jalando, lazada. Es como punto puff. Bueno, es punto puff que vamos a hacer. 2, 3, 4 y 5. Lazada y cierro todo. Ahí. Entonces ahora 5 cadenetas. 2, 3, 4 y 5. Y voy a pasar en la primera cadeneta donde hice los puntos puff, punto deslizado, 5 cadenetas nuevamente, en el primer cadeneta, en estas cadenetas vamos a hacer 7 medios puntos. Llevo 1, 7. Entonces voy a pasar al siguiente, voy a esconder este hilo que fue el hilo del inicio. Miren, voy a pasar al siguiente, a este lacito que está aquí, de cadenetas, y voy a esconder este hilo. 7 medios puntos, 2, 3, entonces 7. Esto lo cortamos. Entonces vamos a pasar aquí con punto deslizado. Y miren, ya tenemos el primer motivo, ¿verdad? Entonces, 2 cadenetas nuevamente.
jalamos así, cogemos lazada y en esta cadeneta, en la primera que tejimos, vamos a hacer 5 de estos puntos así, jalando, lazada. Es como punto puff, bueno, es punto puff que vamos a hacer. 2, 3, 4 y 5. Lazada y cierro todo. Ahí. Entonces ahora 5 cadenetas, 2, 3, 4 y 5. Y voy a pasar en la primera cadeneta donde hice los puntos puff, punto deslizado, 5 cadenetas nuevamente, en el primer cadeneta. Ahora en estas cadenetas aquí, miren, vamos a hacer 7 medios puntos, 7. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar siguiente así, simplemente 7 medios puntos más. 1, 2, 3, 7 medios puntos. Miren cómo va. Entonces, punto deslizado en el primer medio punto. Y miren qué lindo, ya van 2. Nuevamente 2 cadenetas. Jalamos un poquito. Que mira que todo tenga el mismo altura, ¿verdad? Entonces una lazada. Y aquí, en esta primera cadeneta, 1, 2, 3, 4 y 5. Busco lazada, saco todo. Ahora voy a hacer 5 cadenetas. Paso por la primera cadeneta donde hice todos los puntos puff. Y voy a hacer punto deslizado, 5 cadenetas otra vez. En la primera cadeneta hago punto deslizado. Ahora en estas cadenetas sigue entrando 7 medios puntos. 1, 7 medios puntos. Voy al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el primer medio punto, punto deslizado.
entonces listo. Lo hice así, larguito. Entonces voy a cortar aquí. Primero voy a pasar aquí. Y aquí atrás le hago el nudito para que se vea más bonito. Ya le ponemos la base aquí y vamos a realizar la gargantilla. Es lo mismo, pero le voy a enseñar unas dimensiones. Miren, para hacer la gargantilla con este punto, ahora vamos a hacer punto puff. Esto es punto puff. Vamos a tejer 19 centímetros de punto puff. Esto es para hacer el lacito, para agarrarlo atrás, porque lo quiero hacer así. Entonces, jalo así, busco hilo. Entonces, con mi dedo lo voy a ayudar y voy a hacer medio. Hago de nuevo, jalo de esta manera, busco hilo. Miren cómo queda este hilo así. Miren que lo agarro aquí, jalo y voy nuevamente en este hilo que le acabo de enseñar a hacer un medio punto. Nuevamente jalo, busco que todo sea a la misma altura, más o menos con mi dedo me doy cuenta. Entonces busco hilo, miren, busqué para hacer una lazada. Entonces con este dedo aquí agarro, luego hago mi medio punto aquí. Pueden devolver el video para que lo vean más al paso. Miren, tejí 10 puntos puff larguitos, son aproximadamente 18 centímetros. Eso es para hacer el lacito para agarrar la gargantilla. Hice esto para que no se me salga. Entonces ahora voy a repetir esto, este motivo. 1 y 2. Jalo y es el mismo procedimiento. Entonces vamos a tejer de estos motivos aproximadamente 32 centímetros. O sea, vamos a tejer esto ahora. Así, miren, esto es para la parte de atrás. Bien, seguimos tejiendo entonces y volvemos ahora. Miren, lo voy a dejar así, iba a tejerlo con más centímetros, pero lo medí y siento que quedó bien porque esta es la parte de adelante. Cada motivo tiene 2 centímetros, entonces serían, aquí hay 12, serían entonces 24. Entonces vamos a dejarlo ahí y vamos a hacer los puntos puff, 10. Y al finalizar, tejemos esto. Y podemos decir que terminamos nuestra gargantilla. Entonces voy a hacer un punto puff para recordar cómo se hace, más o menos, para acordarme del largo.
Trajimos 10. Ahora vamos a hacer este punto, una cadeneta, 2 cadenetas y volvemos a tejer el mismo. Entonces ya aquí concluimos nuestra gargantilla, punto deslizado. Entonces, para tener mejor terminación, voy a pasar el lacito por atrás. Abro aquí para que me quede exacto. Entonces, ahora sí. Hago el nudito y ya escondo. Si te gustó la gargantilla, déjame en los comentarios si quieres que haga más otros diseños. Y con mucho gusto lo haré. Esto no lo vamos a endurecer. Ya, está bien asegurado ahí. Entonces, miren, aquí están nuestro juego de aretes y gargantilla. Y miren qué punto tan hermoso. Si quieren que teja más gargantilla o más jueguitos así, déjame en tus comentarios. Quiero que teja más. Si no me dejan comentarios, entonces entiendo que no quieren que teja más gargantilla así o jueguitos. No sé si quieren gargantilla solo o jueguitos así. Ustedes me escriben ahí. Yo siempre leo. Así que nada, espero que te haya gustado el tutorial. Suscríbete si aún no lo has hecho. Tengo contenido variado. Gracias por ver este video hasta el final. Comparte el video para que llegue a más personas y regálame un me gusta. Gracias y nos vemos en una próxima. Bye bye.